Bienvenidos a Encuentros con Cineastas del Aguilar Film Festival, un espacio donde hablamos con los directores de los cortometrajes que compiten en la sección oficial. Y hoy tenemos con nosotros a Miguel Parra, que compite con el corto Anormal, que no se lo estoy diciendo a nadie, es el título del corto, Anormal. Es un corto que habla sobre la diversidad sexual, sobre lo que es normal, sobre lo que no es normal. Reflexionaremos sobre ello con él. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, 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 encantado. Yo volver a Aguilar siempre para mí es un placer. O sea, yo creo que todos mis cortos han estado en Aguilar, en diferentes secciones, pero sí, creo que el día que no me seleccionen en Aguilar lloraré, lloraré y lloraré, vamos. Bueno, entonces casi siempre digo bienvenido a Aguilar Film Festival, a ti tengo que decirte re-bienvenido a Aguilar Film Festival. Sí, sí, felizmente re bienvenido, vamos. Oye, vamos directamente al grano. ¿Qué es la normalidad? Pues mira, ahí hay un tema musical compuesto por el protagonista del corto, por Víctor Viruta, que él en realidad tiene más trayectoria como cantante que como actor, que dice que el título de la canción es Normal es un programa de mi lavadora. Yo me parece que es la mejor definición de normal. O sea, normal debería ser un programa de lavadora y poco más. Es decir, ¿qué es normal? Pues mira, yo qué sé, chico, o sea, normal al final lo venimos a identificar con una mayoría, pero es que a estas alturas del partido ser de una mayoría no te hace mejor, ni peor, ni nada, de nada, de nada. Es simplemente que numéricamente perteneces a un grupo que es más numeroso, ya está. O sea, no tiene ninguna implicación más y por supuesto el mundo es verdad que vivimos en una democracia y que se vota y que gobierna el que más votos tiene y eso está muy bien, pero el que más votos tiene que gobernar pensando en las minorías y por lo tanto las mayorías sociales también deberían construir el mundo no a su imagen y semejanza, sino un poco pues a la imagen y semejanza de ellos y de las minorías que también pululamos por el mundo y que hay un derecho a existir, ¿no? Y tú dirías que el corto es más quizá lo tenga todo, es un trabajo de empatía, un trabajo sobre la comprensión de la diversidad o incluso una reflexión sobre la propia masculinidad. Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que o sea, es verdad que hay un repaso a los diferentes modelos de masculinidad que hay ahora mismo. O sea, es decir, yo creo que una de las cosas buenas que ha traído el movimiento feminista y que se ha acelerado con el Me Too, pues es este replanteamiento de la masculinidad que yo creo que nos viene muy bien, ¿sabes? A los tíos, pues pensar cómo nos hemos estado comportando durante muchos años y bueno, y en ese sentido, efectivamente, el corto plantea cuatro masculinidades muy distintas y que se encuentran ahí, ¿no? Y al final todos son señores. Y sí, yo creo que esa es una de las reflexiones del cortometraje. Luego lo que mencionabas de la empatía y tal, yo creo que eso es un común denominador de todos mis cortometrajes. Yo, fíjate, nunca lo había pensado, pero en alguna entrevista al principio de empezar a moverse este corto, alguien me dijo, oye, me he visto todos los cortos tuyos del tirón y al final en todos hay como una reflexión sobre la falta de empatía. Y caramba, me puse a pensarlo y me di cuenta que era verdad. Que todos los cortos, o sea, hay un tema común sin yo haberlo pensado ni previsto ni nada de nada, pero es la falta de empatía, o sea, que hay un personaje que tiene una clarísima falta, bueno, hay dos que tienen una clarísima falta de empatía y es verdad que es una falta de empatía que puede conectar muy bien pues, con la telefonista de sin respuesta, con la dueña de esa casa del Jardín de Vero que le aparece una fosa de la Guerra Civil, quizá con el que menos es con Rawan, con el segundo corto, pero es verdad que en todos hay una reflexión sobre la falta de empatía, ¿no? Y la verdad es que me resulta llamativo que se diera cuenta esta persona y que efectivamente yo al pensarlo, pues es verdad. Oye, volviendo al tema de la masculinidad, leí una entrevista que decías a propósito de este corto que de alguna forma podía ser equiparado o comparado o podía haber una analogía, no recuerdo las palabras exactas, con un duelo del oeste, de las películas del oeste, lo que ocurre Mm. en ese Sí, vestuario del gimnasio, que bueno, sí, no lo he contado porque tampoco quiero dar demasiados detalles, pero bueno, todo sí, transcurre, casi todo transcurre en el vestuario de un gimnasio. Y lo sí. que ocurre ahí parece un duelo del oeste que no deja de ser el duelo del oeste es casi como una especie de puesta en escena de la masculinidad más tradicional, ¿no? O sea, buscaste precisamente eso, esa analogía con un duelo del oeste.
Pues sí, bueno, lo pensé un poco luego a posteriori, pero sí, efectivamente, o sea, ahí lo que tenemos es sobre todo dos maneras de ver el mundo muy distintas que de pronto se encuentran. Lo que pasa es que una de ellas, pues es un poquito, es una manera de ver el mundo muy cabezona, ¿no? O sea, y muy tenaz y muy poco abierta a la permeabilidad y al comprender y es muy atrincherada, ¿no? Entonces, sí, al final realmente, o sea, hay cuatro personajes que terminan concluyendo allí, poco a poco se forman como dos bandos de dos contra dos y bueno, pues al final no vamos a desvelar lo que pasa porque hay sorpresa final, pero, pero sí, sí, sí que claramente está planteado como un reflejo, sí, como un duelo, como un duelo de la masculinidad y luego yo creo que también hay una segunda lectura, hay un subtexto ahí que, bueno, pues al final son cuatro personas con puntos de vista muy diferentes, encerrados en un mismo espacio, y uno de ellos se empeña en traer un debate que está superado y que parece absurdo, pero que él lo defiende con una vehemencia como si le fuera la vida en ello, ¿no? Y bueno, pues a mí no deja de recordarme a otro espacio cerrado donde también se reúnen un montón de gente, la mayoría hombres, y donde ahora mismo pues tenemos un grupo político donde se empeña en resucitar debates que creíamos superados, ¿no? Y ese espacio al que me refiero es el Congreso de los Diputados de este país, o sea, donde tenemos un partido político que se está empeñando en negar la violencia machista, que dice que hay que acabar con los derechos LGTBI y cosas que ya pensábamos que estaban superadas, ¿no? Entonces, para mí, o sea, ese subtexto del corto también es importante, ¿no? El decir, o sea, de verdad vamos a volver a debates que ya, no sé, ¿no? Oye, hay otra cosa llamativa del corto que son los paneles de publicidad que aparecen a lo largo de todo el corto Sí, con mensajes, no sé si sí, explicativos, reflexivos. Este, sí. ¿Hasta qué punto, digamos, no sé si de ahí, no sé si es una forma de reforzar la historia, que la refuerza obviamente, pero hasta qué punto también puede existir una reflexión o incluso una crítica sobre los medios, sobre la publicidad, en el sentido de abordar el tema de la normalidad y la anormalidad? Mm. Sí, bueno, no, ahí yo creo que son más guiños al personaje protagonista, ¿no? O sea, tampoco me quiero meter en ese tema que tú mencionas, que podría ser, y es un tema muy interesante. Pero no, en realidad están planteados como guiños al protagonista. O sea, cuando empieza el cortometraje, pues le vemos en una posición acomodada, ¿no? Él ya tiene, físicamente se identifica claramente con un género y bueno, pues quizá lo que le dice su pareja es, tío, te estás olvidando de dónde vienes, ¿no? Y te estás haciendo, cuando le dice, si llego a saber que esto iba de jugar a los hombrecitos, me disfrazo de geisha, ¿no? Que le dice su mujer. Eh, claro, pues porque él ya va como ya no se me nota, pues yo ya como pum, ¿sabes? Y por eso aparece ese artículo, cuando ella se va y un poco le reta, aparece esa publicidad de Arriesgar es de cobardes, que el modelo además es un actor buenísimo, se llama buenísimo y guapísimo, que se llama Mario Mayo, que es un poco que encarna un poco el ideal de lo que él quiere ser, ¿no? Como él ya quiere ser un yuppie, un abogado con su corbata, con su rollo, y entonces determinadas cosas de su pasado pues no es que le pesan, pero como ya no las tiene que justificar porque es una cosa entre él y su pareja, pues a la chimpún. Y luego el del final, sin desvelar un poco eso, bueno, lo que viene a decir es un poco que, bueno, que hay peleas que duran para siempre, ¿no? O sea, que se ganan batallas, pero la guerra, bueno, no quiero decirlo en unos términos tan bélicos, pero que se dan pasos, no decirlo de otra manera, se dan pasos, pero no hay una meta, o sea, siempre hay que ir avanzando y no hay un final, es mantener una obra, ¿no? Y bueno, van por ahí, pero me alegro que te hayas dado cuenta, ¿eh? Porque sí, sí, están ahí. También hay un momento cuando él está en el gimnasio y la cosa está subiendo de tensión, que en uno de los espejos creo que dice algo así como eres como te ven o algo así, ¿no? Somos Ajá, como sí, nos ven. sí, sí, Entonces, sí. sí, todo, yo la verdad es que en los cuatro cortos, pero sobre todo en los dos últimos, es que no meto nada, o sea, todo tiene un sentido y todo, o sea, yo Totalmente. creo que a veces, no quiero sobrarme ir de listo, pero yo creo que a veces igual me paso de mensajes subliminales, porque es verdad que,
O sea, cada frase o cada matiz, pues en El Jardín del Vero, el hecho de que el protagonista fuera argentino no era baladí, no era porque me caiga bien Argentina. Y todo un poco, ¿sabes? Y el hecho de que fuera una fiesta para los chinos, pues China es una potencia comunista y esta señora se niega a que saquen unos cadáveres de la guerra civil, probablemente el bando republicano, es como que le doy una fiesta a unos comunistas, pero estos que sigan acá abajo. O sea, todo tiene, y en este lo mismo, ¿sabes? O sea, todo tiene, incluso, por ejemplo, el hecho de que, digamos, el personaje más cabezón, más perverso, tenga un amigo que es gay, pues no deja de recordarme a determinada gente gay, pues que quizá este auge de la ultraderecha no lo ve tan mal. Y dices, madre del amor hermoso. O sea, si están diciendo claramente que van a quitar todos los derechos a la comunidad gay. Ya, bueno, pero es que... Y, o sea, todo tiene, sí, yo no doy puntadas sin hilo, la verdad. Está todo medido, ¿no? Tanto el guión Sí, como la puesta en sí, escena. sí, todo. Y ya te digo, a veces me acusan como que toco demasiados temas. Eso me lo decía, pues mira, Óscar de Julián, si va a oír esto. Me acuerdo que Óscar de Julián me decía con el corto anterior, es que metes demasiadas cosas, hablas de demasiadas cosas en tus cortos. Y yo decía, bueno, es que tampoco veo que eso sea un problema. O sea, tú me lo dices como si fuera un problema, amistosamente, que yo con Óscar me llevo muy bien. Pero es que yo no veo el problema en eso, es que no termino de ver el problema en eso. Entonces, pero sí, o sea, meto ahí mucha. Fíjate que en este quizá menos, pero sí. En otros más. Oye, y a propósito del protagonista, el cantautor Víctor Victua, ¿cómo fue para elegir el papel? ¿Cómo llegó a la película? Pues mira, yo tenía una cosa clarísima y es que este corto lo protagonizaba un transexual o no se rodaba. O sea, lo tenía clarísimo, porque, o sea, esto de actores cisgénero, masculinos o femeninos, me da igual, haciendo de transexuales, mira, ya no, o sea, ya, o sea, no, o sea, se ha acabado. Eso se tiene que acabar ya. Entonces, pues porque hay gente que está muy formada o que tiene muchas ganas de hacer cosas, que tiene talento y necesita encontrar su hueco. A lo mejor cuando no haya problemas para encontrar su hueco, pues podemos ser un poco más flexibles, pero es que ahora mismo ya, mira, no, o sea, no, esto del señor con el pelucón, mira, no. Entonces, bueno, en este caso lo iba a hacer un actor, al final no pudo porque le salió otro trabajo y tal y cual. Y buscando una alternativa, pues en un documental de la 2 sobre transexualidad me encontré con Víctor. Y el Víctor en realidad es cantante, es cantautor. Pero no sé, me pareció que tenía mucha fotogenia, que tenía mucho desparpajo y entonces le escribí, le propuse el reto y él lo aceptó. Y bueno, pues mira, hoy le han dado un premio en Australia. Esta mañana nos ha llegado la notificación de un festival en Melbourne y le han dado un premio al mejor actor. Y el único problema que tuvimos, y esto es algo hablado con él, es que él se sentía un poquito, tenía bastante, cuando llegamos a rodar, tenía bastante síndrome del impostor. Sobre todo porque los otros tres chavales, o sea, los otros tres son actores profesionales, son actores muy buenos, son actores, a ver, Rubén ha ganado un premio Max, Edu es formidable y tiene ya carrera, Miguel también. Entonces él se sentía un poquito como con síndrome del impostor, ¿no? Y sí que hubo un momento que le tuve un poco que coger de la solapa, metafóricamente hablando, y decirle, o sea, deja de respetarles. O sea, lo estás haciendo muy bien, tío, lo estás haciendo muy bien y no se nota la diferencia. Y ahí ya un poco él empezó a... O sea, él se empezó a venir arriba y luego tiene momentos que quedan entre él y yo, pero que yo cada vez que veo el corto digo, madre mía, o sea, ahí no está Víctor, o sea, ahí no está el personaje, ahí está él porque o sea, le está trayendo recuerdos suyos de situaciones que él ha vivido y, y se le nota, ¿no? Que es que los está viviendo, los está interpretando con una intensidad porque en realidad, o sea, son sus propios fantasmas que le están saliendo porque ser transexual en este país no ha sido fácil y ahora es un poquito más fácil, pero sigue sin serlo 100%, ¿eh? O sea, tenemos todavía mucho caminito que recorrer, ¿no? Sí, no, la verdad es que él lo hace genial. Mira, a propósito de lo que decías antes de utilizar actores en el papel de trans, que no lo sean. Tal vez, solo digo tal vez, no lo sé, como reflexión, tal vez a lo mejor algún día se vea como vemos ahora un actor blanco pintándose de negro para interpretar a un negro. Tal vez se vea como una especie de, no sé si de aberración, pero algo como muy que no debería Sí, ocurrir. sí. Bueno, de hecho son terrenos que se han ido conquistando. Cuando empezó
cuando el teatro, la época dorada del teatro británico, bueno, y del teatro español también, los hombres hacían todos los personajes. O sea, las mujeres no se podían subir aunque hablo del siglo XV, del siglo XVI, las mujeres no podían subirse a las tablas de un escenario a interpretar. Entonces, los personajes de hombres y de mujeres los hacían hombres. Luego, cuando empezó el cine en Estados Unidos, los personajes de negros al principio lo hacían blancos tintados de negro, porque los negros no podían salir. O sea, el nacimiento de una nación tú la ves, y dentro de que es una película tan técnicamente maravillosa como argumentalmente despreciable, muchos de los extras que ves son actores blancos que están pintados de negro. Y son caminos que afortunadamente hemos ido ganando. Entonces, ahora ya toca, yo creo que le toca a la comunidad trans, sobre todo porque es que además yo creo que con la comunidad trans de verdad que hay una deuda de todo, ¿no? O sea, tú ves las imágenes del primer orgullo gay que hubo en España en el año 70 y muy recién muerto Franco. No te digo el año 70, no, 75 no pudo ser porque Franco se murió en noviembre, pero debió ser 76 o 77, no me acuerdo ahora, perdón. Y tú ves esa manifestación en Barcelona y los que van en la pancarta de delante, o sea, los que van primeros para que la policía llegue y les parta bien la cara, que es lo que terminó pasando en esa manifestación, son todo travestis y transexuales. Y 50 años después siguen yendo en el furgón de cola de derechos. O sea, es que todavía estamos... La ley trans ni siquiera ha pasado el trámite en el Congreso, solo ha pasado el trámite en el ministerio, en el gabinete de ministros, pero ni siquiera ha llegado todavía al Congreso para debatirla en condiciones. Con lo cual, es que me parece que hay una deuda con ese colectivo salvaje, porque fueron los abanderados, o sea, siempre han estado los primeros peleando por nuestros derechos, porque los derechos del mundo LGTB son los derechos también del mundo heterosexual, que es algo que no, yo creo que no se termina de comprender. Hay una, bueno, y eso, y sin embargo siguen en el furgón de cola de derechos. Y cuando digo esto de que los derechos LGTBI son también los derechos del mundo heterosexual, hay una frase que se dice mucho en el Orgullo Gay de Madrid, ¿no? En pancartas, que mis derechos garantizan los tuyos. Y es que es verdad, o sea, cuando llega alguna oleada fascista, que por desgracia es un fenómeno que se repite cíclicamente, pues sí, es verdad que al principio van a por los homosexuales o a los gitanos o los judíos o lo que sea, pero es que al final se termina yendo contra todo el mundo. Entonces, cada vez que hay derechos para más colectivos minoritarios, en el fondo están defendiendo los derechos de todo el mundo. Me he puesto un poco intensito, pero bueno. No, bueno, pero sí, de todas formas es lo que al final acaba expresando la película, ¿no? O sea, o aboga la película por todo esto que estás diciendo. De cualquier forma lo tenemos que dejar aquí, la entrevista porque Muy bien. yo me quedaría hablando, pero bueno, ya antes de empezar ya te dije, vamos a intentar ser breves. Pero... Sí, no lo he sido mucho, pero es que, bueno. No, pero no pasa nada. No, todo lo contrario. A ver qué pueden hacer con ellos la gente que lo edite. Pero que no, apasionante. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y me tengo que despedir. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. A vosotros y nada, nos vemos en breve. Y a los que nos ven, pues eso, seguir viendo las entrevistas de los demás directores y ver las películas durante el festival, entre las que se encuentra Ficciones. Perdón, me he equivocado por otra película. Anormal. Un saludo. Venga, chao.